Me está diciendo que es tan hermoso ese proceso de la larva a la mosca como es el de la larva a la mariposa. Exactamente, es la larvita, ver cómo hace la pupa y cómo después sale una mosca hermosa también. La belleza es subjetiva, ¿cierto? Verlo en la lupa, entonces mira, y por dónde respiran y descubre uno que es que son unas ranuras especiales y que eso va conectado internamente a un sistema que son como unas tuberías. La doctora Marta Wolf es quizás una de las científicas en el mundo que más ha investigado el universo de los insectos. Defensora de la vida, aplica su profundo conocimiento para desentrañar también los misterios de la muerte. Esta herramienta, que es la entomología forense, va a permitir ayudar un poco a dilucidar esos tiempos, cuánto tiempo llevaba realmente el cuerpo ahí. Las moscas te dan una exactitud mucho más fina, entonces te puede hablar igualmente. El cuerpo estuvo primero encerrado, lo movieron. Hoy Marta Wolf, científica y maestra, nos revela a través de su legado no solo la belleza de estos seres, sino también su importancia en el funcionamiento del planeta Tierra. Marta, qué privilegio estar contigo aquí en la Universidad de Antioquia, quizás uno de los espacios más simbólicos de esta ciudad y con sin duda una de las científicas más importantes de Colombia y de América Latina. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Sí, la verdad, pues es un regalo estar en la U y tener una oportunidad de estas. ¿Cuándo se empezó a dar cuenta Marta Wolf que lo que le hacía palpitar ese corazón es esta brisa, es este verde, esta vida que sobre todo en América Latina, en Colombia, se da en todas las esquinas con esa fuerza? La biología yo la descubrí en el colegio a través de los delfines, una exposición sobre delfines. Me pareció una cosa tan maravillosa, diferenciar que morfológicamente se diferenciaba un delfín de un tiburón. Para mí fue un descubrimiento. Y ya, bueno, presentarse a la universidad, ¿a qué? Y yo, pues a biología, ¿qué más? No se me ocurría ninguna otra cosa. Y en ese momento habían dos opciones, ¿cierto? Y yo dije, no, opción, pues biología, no se me ocurre otra, vamos a presentarnos. ¿No había en Medellín biología marina? No había biología marina, Okay. Solamente estaba en Bogotá. Entonces, bueno, no se podía. La opción era aquí y yo pensaba, decía, bueno, entro a biología y después miro si uno estando allá puede pasar algo. Puede pasar algo, sí pasó. Y pasó que descubrí los insectos. Contémosle para comenzar a nuestra audiencia qué es la entomología. El estudio de los insectos y otros artrópodos. O sea, ahí entran como todos los bichos, todo lo que no tiene huesos y que tiene 6 pares de patas. Entonces, esos son los insectos. Okay. Y entran dentro del grupo de los artrópodos porque las patas son articuladas. Entonces, pueden hacer este movimiento que se ha utilizado tanto en robótica, ¿cierto? Porque la robótica utiliza tanto el movimiento de los insectos porque son articulados, entonces se ven movimientos de adelante, atrás, hacia los lados, Claro. El equilibrio mismo. Los artrópodos, es que imagínate, es un grupo que es supremamente antiguo sobre la Tierra. Los insectos solos, lo que se conoce de fósiles es de más de 400 millones de años. Y uno piensa eso, 400 millones de años que les ha permitido a ellos no solamente permanecer, diversificarse y colonizar casi que todos los hábitats. Claro. ¿Cierto? Los encontrás en todos lados. Entonces ya pasa de ser, digamos, esas historias, todo lo que uno lee del Carbonífero, que son esa época de los helechos arbóreos, entonces donde hay mucho oxígeno, entonces las libélulas son gigantes, pero ya empieza este grupo a acomodarse al planeta, ¿cierto? A las condiciones que se van presentando, entonces ya es el bicho pequeño y el bicho que cabe en la ranura. Y el vuelo, es que el vuelo es como de las cosas más espectaculares de la naturaleza. Y te digo que los bichos volaron mucho antes que muchos otros organismos. Mucho antes que las mismas aves, ya los bichos estaban las alas, y esas alas que permiten el desplazamiento y colonizar otros hábitats y llegar a otros sitios, ¿cierto? Pensando en una mariposa, hay la metamorfosis, que es una de las grandes maravillas también de la naturaleza,
y de ese bicho que tiene mandíbulas que cortan, de unas paticas que medio se arrastran, pasar a ser un organismo con alas, 4 alas. Ya esas mandíbulas no son así, sino que son una espiritrompa que permite meter allá al fondo de la planta y tomar néctar. ¿Cómo no va a ser maravilloso? En un mismo bicho 2 vidas, y son 2 vidas. Marta, uno escuchándote se enamora de los bichos a los que quizás por mucho tiempo les ha tenido temor, aprehensión, pero antes de saber todo esto tan fascinante, sin duda, tú decidiste irte por por una ciencia de la que se conocía quizás muy poco, por lo menos aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo llego al curso de entomología, ¿cierto? Tenía un amigo que ya veníamos de otros semestres atrás, botánico, muy apasionado. Y en el curso teníamos que hacer un proyecto. Y el botánico me dijo, hagamos el proyecto juntos. Entonces, yo hago con los bichos y me dijo, con las plantas. Entonces buscamos un árbol aquí en la universidad e hicimos un trabajo de interacción. Él hizo toda la taxonomía, identificó la planta y todo, y nos sentamos a observar qué bichos iban llegando. Entonces, toda esa interacción de los insectos, y digamos que ahí ya empezó a sentir más también eso, ¿cierto? Okay. Decir, ay, esa vida. Ahí empezó y a hacer esa magia. Y los horarios, y que por la mañana llegan unos, y que en otras tardías llegan otros. Eso es también, además, porque hay una belleza, hay unos colores, hay unos brillos. Cuando uno mira, hay unas alas, unas transparencias, son sin duda bellos, pero además de eso, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos revelan todos estos insectos? Te enseñan todo. Los del agua, por ejemplo, hay bichos que te dicen, esta agua es limpia, es muy oxigenada, es un agua de buena calidad, y son los bioindicadores. Es uno aprender a conocer y a reconocer los hábitats a través de ellos, porque su presencia o ausencia te va marcando. Esto es así, ¿cierto? Como los insectos de alta montaña son muy diferentes a los insectos que vamos a encontrar en tierras bajas. Marta, todo esto que me estás contando es absolutamente fascinante, pero te propongo que vayamos al laboratorio a ver todos estos bichos que a ti te parecen tan hermosos y volvemos aquí a seguir conversando. ¿Qué vamos a ver ahora en el laboratorio? No, tenemos una colección espectacular, desde los bichos más chiquitos hasta bichos muy grandes. Marta, una colección que es tu gran orgullo. Allá me cuentas por qué. Te voy a mostrar un grupo espectacular que a casi nadie le gusta, que son las cucarachas. Espectacular. Espectacular. Me promete que después de entenderlas, a uno le van a parecer bonitas. Te van a gustar. Yo también tengo cierto recelo con ellas, pero las de la casa. Okay. Pero es que hay más de 4.000 especies y solamente el 5% están asociadas con los hábitats de nosotros. Estas son de bosque y tienen una función súper importante porque ellas reciclan materia vegetal. Por ejemplo, el tamaño de esta. ¿Estas son bonitas? Esta es muy hermosa, pero mira esta. Con estas bandas negras, pues esto no lo ve uno sino en un bosque y en un bosque que está muy conservado. Y son hermosas y son peluditas, mirarle las alas posteriores, la venación, por eso las abrimos para que se mire la diferencia entre una ala y otra. Sí, eso de mira esta negra con blanco. Yo creo que no todo el mundo estaría de acuerdo, pero entonces ¿es desconocimiento o es que la belleza es subjetiva? No, es que no han venido aquí. Y les podemos mostrar las cosas espectaculares que la naturaleza tiene. Pues realmente ya yo siento que me cambió la vida, porque yo, pues inicialmente yo empecé estudiando licenciatura en ciencias naturales, pero siempre quise ser bióloga y quise trabajar con insectos, pero fue hasta que entré a la clase de entomología general con ella que pues realmente dije, esto es lo que yo quiero hacer, y ya empecé a tener oportunidades dentro del laboratorio y me siento muy orgullosa de hacer parte del grupo de la Universidad de Antioquia. Le he dicho muchas veces que es increíble como la manera y la fortaleza para ser mamá, mujer, científica y empezar un proyecto pues, de esta naturaleza. Sin temor a equivocarme, yo puedo decir que la colección de entomología de la Universidad de Antioquia es la colección más importante en términos de la representación de fauna de insectos silvestres del país.
Hablemos de esa etapa en que te concentraste en los vectores de la leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es una enfermedad que se manifiesta como, bueno, tiene varias manifestaciones, ¿cierto? Una de las formas más evidentes es una forma de úlcera, es una úlcera. Entonces, es un bichito, el que lo transmite es un mosquito muy pequeño, mide entre 3 y 4 milímetros, no más, súper pequeño. ¿Qué hace? Él alberga un parásito, ¿cierto? Él lo toma de un huésped que tiene el parásito y en su intestino lo reproduce. Y cuando va a tomar sangre la hembrita, tomar proteína para ella seguir su ciclo, ahí es cuando le pasa a uno el parásito. Y ese parásito se instala en la piel y empieza a comer. Entonces, ¿qué pasa? Es un parásito que, claro, nosotros no hacemos parte del ciclo natural. Por eso es que nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Porque a ver, desarrólleme eso, claro, por favor. Porque los parásitos están en la naturaleza, como estamos nosotros, como están los vertebrados, como están los mosquitos, como están las mariposas. Todos hacemos parte de lo mismo, ¿cierto? Ajá. Todos estamos montando este rompecabezas que es la vida. ¿Qué sucede? Ellos tienen unos ciclos naturales en los bosques, ¿cierto? Donde el mosquito toma su sangre de animales que están en el bosque, que pueden ser los monos, que pueden ser armadillos, que pueden ser cualquier otro animal. Y el parásito se los puede transmitir y el parásito lo albergan también estos vertebrados, pero no los enferma. Eso es un ciclo natural, donde hay un equilibrio entre el parásito, el vector y el vertebrado, que es, digamos, el reservorio, que es el que guarda el parásito. Nosotros llegamos y rompimos en los bosques, pero también somos comida, también tenemos sangre, también somos otro animal. El mosquito te pica, ¿cierto? Nos pica, y si tiene el parásito no lo va a pasar. Y como nosotros no hacemos parte de ese ciclo natural, nos enfermamos. O sea, los intrusos somos nosotros. Somos nosotros, total. Y por eso también, entonces, además de los vectores de la leishmaniasis, también se interesó en los vectores del Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Hay unos chinches de diferentes especies que son hematófagos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir hematófago? Que toman sangre. Esos chinches hematófagos, ellos viven en la naturaleza, muchos viven, por ejemplo, en las palmas, en las palmeras, en la parte de arriba. Y en esas palmeras, en las partes de las copas, ahí hay nidos de aves, de roedores y de muchos otros animales. Y los chinches viven ahí, se alimentan, toman la sangre de ellos. En estos chinches, a diferencia de los mosquitos, la sangre sí es comida. Cuando alguno de estos vertebrados tiene ese parásito, ¿cierto? Que es el trypanosoma, y así se llama, ¿qué pasa? El insecto en su alimentación lo tomó de la sangre de ese vertebrado que le está ahí viajando en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Llega el hombre, cortó la palma, hizo la choza o el kiosco con la hoja de la palma, se llevó los bichos, los huevos de los chinches y lo metió a su casa. Ellos pueden estar infectados ya, ¿cierto? Con el parásito. Entonces ya no tienen la fuente natural de alimento, que eran las aves, los roedores que vivían allí, pero ya quedamos nosotros como la fuente, es la disponible. Entonces se alimentan y es ahí cuando se da el problema y surge realmente esta enfermedad. Bueno, ahora estamos hablando de, digamos, esas enfermedades que pueden causar estos bichos que a usted la han enamorado, pero también ellos son vectores, si se puede decir así, de una cantidad de soluciones. Ahora, fuera de cámaras, su equipo de discípulos y discípulas nos contaban cómo usted había hecho magia con larvas y temas de salud, úlceras. Cuéntenos cómo empieza usted a ver el lado bueno de estos bichitos. Yo empecé con el tema de estas larvas a través de la entomología forense. ¿Qué es una larva? ¿Es como un gusanito? Es un gusanito. La mosca, antes de ser mosca, es un gusano. Y son las larvitas, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, yo les digo larvitas, o puede ser gusanos, es igual. Entonces, en su fase inmadura, ellos no tienen patas, es un gusanito, no tienen ni cabeza. No son tan bonitas. Esas moscas, pues a mí me parecen lindas. Entonces, es descubrir eso, y eso lo descubrí con la entomología forense. Ah, pero espérese, antes de hablar de la entomología forense, entonces a ustedes estas lindas larvitas la fueron llevando a tratar de entender cómo por qué existían. Tratar de entender es cómo vivían, porque si ellas vivían en cosas
en carroña, en cosas muy sucias, muy contaminadas, llenas de bacterias, ¿cierto? Que fácilmente, entonces, porque ellas no se enferman. A mí me han gustado siempre como las cosas chiquitas y criar y las moscas y las larvas, verlo en la lupa, entonces mira, y por dónde respiran y descubre uno que es que son unas ranuras especiales y que eso va conectado internamente a un sistema que son como unas tuberías, ¿cierto? Y que eso viaja por ahí y que no hay unos pulmones, sino que el sistema respiratorio es otra cosa y que ¿Cómo es el afuera sistema respiratorio? se llama traqueal, ¿cierto? Entonces es porque tiene unas aberturas afuera que son los espiráculos, como las naricitas, por ahí entra el aire y se dispersa y viaja por unas tuberías grandes que se van poniendo cada vez más pequeñas y van hasta el último punto más recóndito y así se da toda esa respiración Marta, en se me ellas. va a hacer comprarle a mi hijo un peluche de larvita. Sí. Es que habla como si fueran de una hermosura. Una lupa, Ok. cómprele una lupa, Claro, una lupa, que el beso es chiquito, grande claro. y da la forma. Y entonces, Listo, entonces yo estaba con el tema de las larvas y todavía está el doctor César Augusto Giraldo de la Facultad de Medicina Legal en Medellín. Entonces empezó a preguntar, bueno, ¿quién quiere trabajar larvas? ¿Quién saben ustedes que les gusten las moscas? Y me dijo, le tengo un reto. Estamos encontrando muchos cuerpos, cadáveres que llegan con muchas larvas, pero no las estamos trabajando. Un hombre muy lector ya, y un investigador. ya tenía esa semilla ahí Claro, sembrada. él, y él me la tiró a mí y me dijo, bueno, tengo unas larvas y hay un caso. Yo le dije, yo tengo que aprender y yo vamos a criarlas porque a mí me ha gustado criar. Entonces empezar a criar también nos permitió mirar que ellas ponían huevos, ¿cierto? Que esos huevos salían unas larvas de 2 milímetros, que ellas necesitaban carne para alimentarse. Después aparece otra persona que tiene una paciente también en Bogotá con una úlcera en piel. Y decía, entonces necesitamos a alguien que trabaje larvas. Y me contactó y me dijo la larvoterapia. Yo larvaterapia y empiezo yo a leer. Claro, y me encuentro que son las mismas moscas que me habían mandado de medicina legal. Y yo, pues esas especies, algunas de ellas, no todas sirven, pero algunas sí. Y ya habíamos criado, entonces ya él me dio la oportunidad. Yo le dije, bueno, yo ya crié, ya las conozco, las podemos esterilizar los huevos sin problema. Yo fui con mi cajita de larvas chiquiticas a Bogotá en un medio de cultivo, así, y fuimos y le pusimos a la señora y empezamos a ver esa belleza. Y la señora aceptó, Claro, ella aceptó. pero era un proyecto piloto. Piloto en Colombia nunca se había hecho. Es una persona que llevaba mucho tiempo con unas úlceras dolorosísimas y no sanaban, y nosotros logramos que en 30 días prácticamente cerró. Porque las larvas que hicieron, como ellas se alimentan es de material necrótico, material descompuesto, tejido descompuesto, ellas se alimentaban. Se alimentaban y al mismo tiempo estas moscas no tienen cabeza, pero tienen en su parte anterior tienen unas mandíbulas que son como unos ganchos. Entran y sacan, entonces sacan las mandíbulas y arrastran ese tejido y se lo comen. ¿El proceso es doloroso? Puede molestar. Ok. Sí, porque ellas no duermen. Marta, pero ellas comen todo el tiempo. Sorprende que hoy que se conoce tanto los efectos dañinos, perversos de los antibióticos, la larvoterapia no se haya instaurado como la medicina casi bandera contra las heridas, las úlceras y todas estas lesiones. Nos falta estudio. Y nos falta estudio es conocer nuestras especies, ¿cierto? ¿Y esto es en América Latina o esto es en todo el mundo? En el mundo se hace y hay, inclusive en los Estados Unidos hay fábricas. Ay. Sí, que te mandan las larvas ya en unas bolsas especiales, se ponen sobre la úlcera y eso lo tienen en California y también lo tienen en Israel, han trabajado mucho en muchas partes. Solo que en el mundo no está muy asentado porque la gente no acepta mucho que tengas pues un gusano que te está comiendo vivo. Marta, y llegamos entonces a la medicina forense. Además de entender qué dicen los insectos de los ecosistemas y de la vida, Marta decide tratar de entender qué nos dicen estos bichitos del tiempo y de la muerte, de la descomposición. Sí. ¿Cómo se llega a eso? En el 2000, Medicina Legal en Bogotá decide hacer un evento de adiestramiento para toda la fiscalía. Y el evento era traer un entomólogo forense alemán, que se llama Mark Beneck. Pero entonces necesitaban, yo digo ahora con un poquito de risa, un telonero como en los conciertos,
alguien de aquí que les explicara que era un insecto, ¿cierto? Las partes, cómo se reconoce un adulto de un inmaduro, que es una larva, que es una mosca. Y entonces, Marta, ¿cómo se aplica esto a las investigaciones que hace, por ejemplo, Medicina Legal? Nos dice dónde mataron a esta persona, hace cuánto la mataron. El tiempo. Uno no puede decir, ah, no, esta persona la mataron el 30 de marzo. No, pero uno lo que puede decir es, esta mosca o esta larva, para que esté ahí, tenga este tamaño y esta especie, tuvo que haber sido más o menos, ella llegó al cuerpo en esta fecha. Entonces uno da como una ventana de tiempo que ayuda mucho al sistema legal, porque te va orientando más en la armada de ese rompecabezas, porque realmente esa parte forense es armar, es tratar de reconstruir una situación que ya pasó. Mami, ¿por qué no se llama la gente de los otros sitios? Ah, esa de la mancha negra es... tiene la mancha. ¿Cuánto tiempo lleva investigando los insectos? Pues yo empecé desde el pregrado. Yo empecé en el pregrado porque era conocer cuáles eran los insectos que vivían en unos ecosistemas acuáticos. 3 décadas. Sí, eso fue en el 80 y algo. Y yo, Marta, me voy a autoinvitar a su casa porque quiero entender cómo combina uno la crianza en casa de los bichitos y la crianza en casa de los hijos y las hijas. Marta, ¿qué pasa si mañana nos encontramos en su casa de nuevo? Perfecto, me parece muy bien. Tengo que dar una vueltecita, ponerle otra vez las cámaras trampa, no las he podido colgar. Te dije que veníamos, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Adelante, muy bien, ¿y tú? Marta, yo me autoinvité. Maravilloso. Porque me preguntaba, el manejo del tiempo y de la realidad siempre es distinta para una mujer. La exigencia social es distinta para una mujer. Pero se da. Yo tengo muchas alumnas mujeres y pasan cosas y yo les digo, recuerde que somos mujeres. O sea, nosotros, por la misma naturaleza, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y podemos estar conversando y pensando, y voy a hacer esto enseguida, hacer algo de esto, voy a estar aquí, y no descuidando. No, porque yo pienso que es una cosa maravillosa que nos dé la naturaleza, esa capacidad de enfrentar varias cosas al mismo tiempo, asumir varios roles al mismo tiempo y desempeñarlo. 3 hijos que son además el reflejo de una tenacidad, pero eso no viene de ninguna parte. Eso no es un regalo del Espíritu Santo. Alguien te tuvo que haber inyectado ese yo sí puedo. Claro, nosotros tuvimos un ejemplo espectacular, 7 hijos, mi mamá, la verdad, una mamá de una tenacidad y de un empuje y una fuerza y ver eso, precisamente muchas cosas al mismo tiempo y sacar adelante y ayudar a sacar adelante pues con mi papá 7 hijos y darnos la oportunidad como a todos. O sea que estoy en la casa de una mujer que heredó además no sé si existe la palabra, imparabilidad. Imparables ustedes. Quiere decir que vamos a tener Marta investigando todavía muchas décadas. Creo que sí. Mi mamá nunca ha sido la típica mamá y desde muy chiquitica pues verla crecer me inspiró y también me mostró que realmente no hay un patrón, sino que tú como mujer puedes llegar demasiado lejos si te lo propones. Ella siempre nos decía que pues mis 2 hermanos y yo somos la motivación para ella alcanzar todas sus metas y que ella nunca se imaginó llegar a donde llegó. Ella vive como en un mundo que aún siendo mamá de nosotros igual es raro pues como verla en el laboratorio como en su salsa, porque sí es como una rockstar pues dentro de la biología, entonces es muy inspirador verla cuando está en ese ambiente.
yo aquí tengo mi laboratorio. ¿Cómo así? ¿Tienes aquí en esta casa bichos? Sí, claro. Mientras criabas a tus 2 hijas y a tu hijo, ¿criabas bichos al mismo tiempo? Sí, bichos aquí, ellos están acostumbrados, inclusive Lucre le tocaba una vez, se metió la mano al congelador y tocó y era un pájaro. Marta, gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos a mirar el detalle y a vivir respetando y queriendo la vida con todas sus manifestaciones. No, gracias a ti, la verdad.